Bueno, buenos días a todos los asistentes. Les damos la bienvenida a este foro virtual de AlZoom en compañía de Erika Schoch de Swiss Re y de José Luis Anselmi de Asiscargo junto con su equipo. El día de hoy vamos a tener una charla en dos partes. En la primera parte, Erika va a estar haciendo un recuento, un paneo sobre el transporte de instrumentos o de equipos médicos en esta época de pandemia. Y seguido a eso hablará José Luis con el tema de precauciones de suscripción y gerenciamiento de riesgo también en esta época de cuarentenas y de pandemia. Si tiene alguien alguna pregunta, después de que cada uno de los conferencistas termine su exposición, las leeremos para que ellos lo respondan. La pueden enviar a través del chat o en la sección de preguntas y respuestas que en su pantalla puede aparecer como Q&A o P y R. ¿Listo? Bueno. Si quieren, antes de comenzar, para darle tiempo a otras personas que se están conectando, les queremos comentar que el otro miércoles, el miércoles 13 de mayo, vamos a estar con Elizabeth Turnbull. Ella es de Preston and Turnbull LLP. Son un equipo de abogados en Londres con el tema análisis de cláusulas y conceptos jurídicos relacionados, COVID-19 y las pólizas de transporte. Entre otros temas, vamos a estar viendo la fuerza mayor en el contrato de seguro, cláusula 4.4 de vicio inherente, la cláusula 8.1 de tránsito, gastos consecuenciales o extraordinarios y las cláusulas nuevas que emitieron el Joint Committee y Lloyds a propósito de la pandemia. En nuestra página web podrán encontrar el link para registrarse. Bueno, entonces empezamos. Erika Schoch será nuestra primera conferencista. Erika ha sido parte del equipo del AlZoom desde su fundación. Fue durante 6 años nuestra presidenta. Actualmente está en la junta directiva del AlZoom y en el comité ejecutivo de la asociación. Se desempeña actualmente como Head Regional de Agricultura y Marín para Latinoamérica en Swiss Re. Fue destacada como una de las 20 personas más influyentes en la industria del seguro marítimo por la publicación Fair Play Industry Leaders. Bienvenida, Erika, y te damos la palabra. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder comentar sobre este tema tan interesante. En los últimos semanas, hemos estado viendo muchísimos riesgos que van llegando sobre ventiladores, mascarillas, todo lo que son los equipos hospitalarios. También, naturalmente, las pruebas de COVID empiezan a hacerse llegar a Latinoamérica y esto está trayendo algunas inquietudes, por decirlo así. Lo que me voy a enfocar el día de hoy es contar un poquito la experiencia que hemos tenido en las últimas semanas nosotros y enfocarlo un poco desde el punto de vista de suscripción, dando un poco las recomendaciones. Cuando hablo de estos productos en general, quizás lo más importante es primero evaluar el riesgo per se. Vamos a decir, tenemos que evaluar las características de cada uno de los riesgos, llámese los ventiladores, las mascarillas o lo que sean las pruebas. Tenemos que hablar también un poco del medio de transporte, mejor dicho, bastante del medio de transporte, y ya verán por qué. Las coberturas que debamos dar y también, muy importante, el medio socioeconómico. Cuando nos enfocamos, por ejemplo,
de las experiencias de lo que hemos visto actualmente, contrariamente a lo que dicen las estadísticas mundiales, que el 70% de los transportes son de carácter marítimo, vemos que en este momento todos estos transportes están siendo de carácter aéreo, con un transporte terrestre complementario. Ese es el primer gran cambio que se está dando, porque no estamos acostumbrados realmente a ver tantos transportes aéreos. Y tampoco existe la logística apropiada bajo estas circunstancias para que todo salga a la perfección. Hemos visto, en nuestra experiencia, hemos visto transportes aéreos que sobrepasan los 150 millones de dólares. No es un error, pero sí, estamos viendo transporte de ventiladores que pasan los 150 millones de dólares, ya sea en México, en Brasil, pero también en otros países, montos muy importantes. Estamos viendo transportes terrestres de 5 millones de dólares tan solo de mascarillas, que suena bastante interesante ver cómo un camión puede llevar 5 millones de mascarillas. Dicho todo esto, quizás lo que quisiera es primero hablar un poco de las características de los ventiladores. Los ventiladores, las mascarillas y las pruebas de COVID. Cuando hablamos de los ventiladores, Juan Manuel, por favor, me controles el tiempo porque cuando empiezo a hablar me cuesta mucho parar. Pero cuando hablamos de ventiladores, muy importante, es muy sofisticado y estamos viendo grandes acumulaciones. Están siendo transportados mayormente en transporte aéreo, son aparatos bastante delicados, sin embargo, dentro del concepto de los riesgos que pudiera llevarse dentro del transporte aéreo, creo que estamos bastante bien cuidados. Digamos, los embalajes están siendo los adecuados, lo cual nos ayuda muchísimo. Si vamos a las mascarillas y los guantes, también estamos viendo ahí muchos, los transportes son grandes acumulaciones, estamos viendo transportes de convoys, el máximo sobrepasa un poquito más de los 30 camiones en un solo transporte, lo que hacía que llegara a 165 millones en un solo transporte terrestre. Hay que saber definir, es muy importante, qué es el convoy. Si es que estamos hablando convoy de 2 camiones o de 30 camiones, cuál es la distancia que existe entre cada uno de estos camiones para ver si realmente es un convoy o no. Creo que de todas maneras este es un poco más el área de donde José Luis y su team estarán hablando, entonces no me detengo mucho en este tema, pero sí, por favor, tengan muchísimo cuidado cuando definimos la palabra convoy. Más interesante, me parece, es la parte de las pruebas. Las pruebas, lo que estamos viendo, pueden variar mucho, ojo, entonces no hay una guía estándar para todas, pero lo que hemos visto que algunas reciben una temperatura, tienen que estar a una temperatura entre 5 y 30 grados. Si vemos más o menos esto, y puede variar esto dependiendo del tipo de prueba, tenemos que combinar ese tema de a qué temperatura tiene que estar las pruebas y en qué ambiente nos encontramos. Doy un ejemplo muy sencillo. Si estamos en Río de Janeiro, estamos a 40 grados, vamos a imaginarnos, pues probablemente si en el exterior hay 40 grados, dentro del contenedor va a haber seguramente más de 30 grados, lo cual hace que, si bien es cierto, suena razonable tener una temperatura de 30 grados, el máximo es 30 grados de las pruebas, probablemente necesitan un camión refrigerado. Tienen que acordarse, por favor, que la temperatura ambiente, el sol cae directamente a un contenedor que es metálico y eso hace que la concentración de calor dentro del contenedor sea aún mayor que en el exterior. Esto como un punto crítico. Vean, por favor, cuando le lleguen los momentos de transporte de pruebas, acuérdense que tenemos que considerar si es que es necesario o no un ambiente refrigerado para los transportes. Mencionaba hace un momento sobre el medio de transporte, lo que
aéreo no estamos muy acostumbrados, y lo que hemos visto muchísimo es que los slips que nos están llegando están adecuados básicamente para transportes marítimos, no necesariamente para transportes aéreos. Inclusive las cláusulas que se están utilizando en muchos casos, cuando nos llegan los slips, son para transporte marítimo, no necesariamente para transporte terrestre, aéreo, perdón, o el terrestre complementario. Muy importante, por favor, los slips, sobre todo estamos hablando de embarques específicos, no estamos hablando de pólizas anuales, tienen que estar designados para ese caso, es decir, para transporte aéreo y para un transporte en especial. Muy importante cuando hablamos ya del transporte terrestre es ver eh, también si es que cuál es el transporte terrestre complementario. En algunos casos se está llegando a un hospital directamente, en otros casos a un almacén y otros estamos hablando de distribución a nivel nacional. Llegar a México o llegar a Lima no es lo mismo que llegar a un centro de acopio específico, o si es que tienes que hacer distribución para todo el país. Imagínense un caso de México, de Brasil, donde las distancias son bastante grandes, extensas, donde podemos estar hablando de una cobertura de 2.000 kilómetros. Y sí hemos visto robos. Es la parte lamentable. Y por favor tengan, en algunos países, me comentaron inclusive en España, había un caso donde no se quiso dar la cobertura de robo, se ha estado excluyendo, finalmente se concedió. Hay la parte positiva y negativa, digámoslo así. En algunos países hay toque de queda, eso ayuda a los transportes. El hecho que la gente esté en cuarentena ayuda al robo, pero sabemos también de que sí han habido, es una de las, hoy en día uno de los riesgos que están muy apetecidos, lo que son las mascarillas y lo que son las pruebas. Les pido un especial enfoque en el slip de reaseguros y las coberturas que estemos dando. Tenemos que tener cuidado. Hubo un caso en Perú donde le costó al gobierno 5 días, entiendo, solamente para poder definir la estrategia del transporte aéreo. Se pueden imaginar en estos casos, en estos momentos, todos los países están interesados en este tipo de coberturas. En este tipo de productos, lo que está haciendo que se hayan dado inclusive casos de confiscaciones en países intermedios. Hubo un transporte destinado para Alemania y cuando se estaba cargando la mercancía al avión, Estados Unidos hizo un pago en cash y esa mercancía terminó en Estados Unidos cuando su destino original era Alemania. También, si nos vamos un poquito más fuera del tema del COVID y de todos los riesgos, de todos los bienes de COVID que se están viendo, también mucho cuidado con el tema de los perecederos. Acuérdense que la tardanza puede ser un desastre en los perecederos, y estamos viendo en muchos casos también este tipo de siniestros, válidos o no, es otra cosa, pero sí están llegando a nuestras mesas algunas coberturas, algunos riesgos, algunos pedidos de siniestros. Un poco en resumen, ya que veo que mi tiempo ya se está agotando, les quiero pedir como puntos importantes que cuando vean el assessment, uno, si es que es transporte aéreo, usen los clausulados adecuados, vean la logística del transporte. Acá el team de Anselmi nos estará apoyando en los próximos minutos. Muy importante ver la logística de transporte, no solamente aéreo, sino terrestre. Tengan muy en cuenta las coberturas que quieren dar. En algunos países tenemos que tener algunas limitaciones con respecto al robo, si es que es necesario, o como gran alternativa, ver los riesgos a los cuales nos podemos ver y cómo aminorar esos riesgos. Es decir, un gerenciamiento de riesgos muy importante en estos momentos.
puede pasar de ser una cobertura todo riesgo a una cobertura limitada C, porque las condiciones no se pueden dar. Muy importante, finalmente, el tema de los convoys, por favor. Estamos viendo mucho que se están dando muchos de estos convoys y hay que saber definir lo que es un convoy. Y no solamente definir cuánto es un convoy, sino también ver, por ejemplo, si es que son 2, 3 o 5 camiones, si los quieren tener todos juntos o no, dependerá del país, si conviene o no. Inclusive podrían llegar a decir, ok, para destinos muy cortos dentro de una misma ciudad, es decir, esperar a que llegue un camión a un destino para que salga el siguiente, como una forma de premiar el riesgo. Sí ha habido muchos sumas aseguradas demasiado altas en este concepto. Y naturalmente sabemos que el tema de ajustes está siendo complicado en muchos países, en otros ya se ha solucionado el problema, ha sido más transitorio, por decirlo así. Tenemos que ver la probabilidad de recuperos. En Brasil hubo un robo, a Dios gracias se recuperó. Los gobiernos, a Dios gracias, están muy activos en este momento. Eso es bueno, es una buena noticia, vamos a decirlo así. Pero no bajar la guardia con el tema de probabilidad de recuperos. Bueno, creo que me pasé 2 minutos, pero espero que les ayude de alguna forma estas medidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Bueno, nos preguntan de Colombia si has escuchado algo sobre confiscación de este tipo de mercancías, mascarillas, tests, guantes en Latinoamérica y qué precauciones podrían tomar los suscriptores o sus asegurados al respecto. Sí, están habiendo 2 tipos de confiscaciones. Una es, y por ejemplo, el caso que mencioné de Perú, donde se demoraron 5 días para hacer el transporte, fue justamente tratando de evitar de que no vaya a haber confiscación en un país intermedio, aunque les parezca increíble. Los gobiernos tienen algunas restricciones donde están diciendo que este tipo de mercancías están destinadas solamente para hospitales, por ejemplo, y de su país, ¿no? Entonces, es muy importante. Nosotros en este momento no está dando como medida, no estamos dando confiscación o nacionalización porque efectivamente sí se están dando los casos. Dependiendo un poco también del país, podría darse de que siendo privado, puede pasar a ser un bien del gobierno. Ese es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, todo lo que son mascarillas en este momento están destinadas única y exclusivamente para los asilos de ancianos, los hospitales y en privados, obviamente dependiendo del monto, el tamaño, pero, y el permiso que se haya dado, pero privados en general tienen un menor acceso. Entonces, el riesgo de confiscación efectivamente existe, no solamente en punto intermedio, sino que también llegando al país de destino. Gracias, Erika. Tenemos otra pregunta para ti. Osiris Barahona pregunta, ¿tienen alguna estadística ya para medir si los reclamos han aumentado durante esta época de COVID? Estadística per se, no. Es demasiado temprano para poder hablar de números. Realmente ha habido un aumento, ha habido un aumento en la frecuencia de pedidos de siniestros, sí. Ha aumentado un poco la imaginación en el pedido de las solicitudes de siniestros. Sin embargo, no existe hoy en día todavía una estadística y no creo que nadie la pueda tener porque realmente ni siquiera un 10% de todos los transportes que se vayan a ver en los próximos meses han sucedido siquiera. Gracias, Erika. Bueno, otra pregunta de Diego Calderón. Respecto a las nuevas cláusulas del Joint Committee de exclusión de enfermedades comunicables, ¿cómo crees que deberían operar para este tipo de viajes?
Es un buen punto y esto creo que cada compañía lo está evaluando en este momento. Las nuevas cláusulas de joint salieron creo que hace 10 días, más o menos. Son relativamente nuevas. Sin embargo, lo que está sucediendo en la práctica, casi todas las compañías de seguros, de reaseguros, están haciendo un análisis primero de su cartera, ver qué tipo de negocio es propenso o no a, al riesgo de COVID, ¿no? Eh, hay áreas, por ejemplo, como una carga donde la carga está menos propensa a un COVID, mientras que si estamos hablando de otros riesgos, como hemos visto en la parte de casualty, digamos, en otras líneas de negocios, es más propenso. Entonces, es un proceso que creo que está todavía ongoing, está en proceso de análisis. Swiss Re ya dio sus directrices a nivel interno, pero naturalmente las otras compañías también lo están haciendo. Dependerá mucho de la cartera de cada una de las compañías. Ya entrando más al específico de el negocio que estamos hablando el día de hoy, la probabilidad de que vaya, es necesario el COVID. El COVID tiende a ser una exclusión que se está incluyendo en casi todos los mercados o en todos. Creo que sí es necesario incluir porque estamos en todo el proceso. Gracias, Erika. La última pregunta antes de pasar a nuestro siguiente expositor. De Ecuador, ¿cree viable manejar en tema de robo sublímites o deducibles diferenciados? No creo, estoy segura, es necesario. No se puede comparar el tema de robo en el avión con el robo en transporte terrestre. Yo llegaría al punto, y lo hacemos en algunos países, inclusive llegas al punto de que dices, en algunas áreas no puedes cubrir el robo. Entonces, lo que tienen que hacer desde el punto de vista ahora ecuatoriano es evaluar si es que hay un mayor probabilidad de robo en un Guayaquil, vamos a decir que un Quito o una Cuenca, y sobre esa base tienen que establecer la cobertura de robo y podrían llegar al nivel de decir no se cubre robo, que eso se está haciendo en algunos países del este, en Europa del Este. No lo he visto todavía en América Latina, pero que no sorprenda que se llegue a ese nivel. Pero con respecto a la respuesta, efectivamente sí. Hay que hacer, es parte del gerenciamiento de riesgo que se tiene que hacer y tiene que haber deducibles diferenciados y las escalas son muy altas. Recomendaría no hacer deducibles sobre la pérdida, sino más bien sobre la suma asegurada. No puedo hablar naturalmente de números, esto por tema de compliance, pero creo que sí es muy importante hacer un detallado análisis de los deducibles. Gracias, Erika. Nuestro secretario general, Leonardo Umaña, tiene una pregunta para ti. Gracias, Juan Manuel. Erika, en realidad no es mía, me preguntan desde Bolivia, Pedro Flores Gutiérrez. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Se han presentado casos de importación de suministros médicos que están vencidos o defectuosos. La pregunta de Swiss Re, ¿ha detectado autorrobos que intentan compensar esta situación? Es decir, venderle esta mercancía defectuosa, venderle entre comillas, esta mercancía defectuosa a las aseguradoras. Hemos escuchado, no lo había escuchado, a Dios gracias, hasta ahora en Latinoamérica. En Europa sí ha sucedido, entiendo. Hemos visto de algunos casos donde sí ha habido el fraude aumentado, donde las sumas aseguradas han sido exorbitantemente aumentadas. Entonces también sí, hay casos de fraude. Lamentablemente
aquellos que negocian de esta forma son muy ingeniosos, quizás más ingeniosos que nosotros. Entonces, es algo que irá cambiando. Y lamentablemente por eso, la razón de este foro también, para que vean que esto es algo que es cambiante y sí nos vamos a ver confrontados con algunos casos en América Latina. Lástima que en Bolivia está pasando. Muchas gracias, Erika. Bueno, las otras preguntas las podremos responder al finalizar, ya que tenemos que pasar a nuestro siguiente conferencista. Muchas gracias, Erika. Gracias. Bueno, ahora seguimos con José Luis Anselmi, de Asís Cargo. Un segundo, comparto mi pantalla. Okay. Bueno, José Luis hace parte del comité de carga de Alsum hace 4 años. Desarrolla una extensa actividad profesional y empresarial en el mercado de seguros latinoamericanos. Su visión innovadora lo ha llevado a crear productos y servicios no convencionales enfocados tanto en la gestión de siniestros como en su prevención. Bueno, José Luis, te damos la palabra y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se me escucha y se me ve bien. Perfectamente. Bárbaro, muy bien. Bueno, un gusto saludarlos a todos, veo que hay mucha gente conectada. Gracias, Erika, realmente súper interesante. Es un tema de gran actualidad. Permítanme, digamos, apresurarme a aclarar que si bien estoy citado como conferencista, decidí mejor ser periodista, porque me parece que la realidad es que es interesante saber lo que está pasando en cada país, y por eso es que pensé mejor en entrevistar a gente de distintos países que nos cuenten lo que está pasando hoy, al día de hoy, en tiempo real. Me hubiera gustado, por supuesto, incluir a todos los países de Latinoamérica. Lamentablemente, por una cuestión de tiempo, no va a ser posible, pero bueno, hemos convocado a un corresponsal muy importante, el señor Alfredo Chaya, que nos va a dar su opinión sobre el tema en Brasil. Alfredo es el CEO de International Rix Veritas. Después van a estar hablando sobre lo que pasa en el Cono Sur, Carlos Leymarí, lo que está pasando en Colombia, Patricio Vidal, y en México, Juan Manuel Miranda. Todos ellos forman parte del team de Asís Cargo y nos van a ir contando un poco lo que están viendo hoy, qué está pasando en el campo de juego. Como periodista voy a hacer simplemente una pequeña introducción editorial. La realidad es que todos sabemos que el transporte hoy se está manejando en un ambiente completamente distinto al habitual. No hace falta abundar, ya todos hemos leído los problemas que se está soportando en el transporte, desde acumulaciones de mercancías, problemas en el tránsito, cambios de destino, cuestiones financieras, pero la realidad es que esto hoy no está trayendo un problema directo o muy directo al mercado de seguros, porque mayoritariamente ninguna de estas cosas están cubiertas, pero desde mi punto de vista, lo que sí está generando es, como se podría decir, un ambiente hostil y que puede fomentar problemas que todavía no estamos viendo. O sea, mencionaba Erika recién, una información que de hecho ayer en el comité de carga estuvimos compartiendo. Hasta ahora no se está viendo un crecimiento de la siniestralidad, pero a mí me da la impresión, y ojalá realmente me equivoque, pero acá puede llegar a ocurrir lo que pasa en una gran bajante del río, ¿no? Que cuando está la gran bajante empiezan a aparecer desechos de todo tipo y color. Yo creo que cuando el problema de la siniestralidad va a venir a posteriori, o sea, va a venir cuando la gente, las empresas vuelvan a sus lugares, se encuentren las mercaderías, vean en qué estado está, las aduanas empiecen a funcionar regularmente. Creo yo que ahí va a haber un problema, desde mi punto de vista, y vuelvo a repetir, es solamente una suposición, pero creo que se mencionó recién al pasar el tema de fraude. Definitivamente el corte de la cadena comercial está generando stocks que luego van a poder ser comercializados a un precio más bajo o no, pero luego va a haber otros productos, y no necesariamente perecederos, que ya no puedan ser vendidos. Y todos sabemos que el autorrobo, por llamarlo de alguna manera, es un riesgo que puede estar latente siempre, pero en una situación como esta es de alta posibilidad de que vaya a ocurrir. Por consiguiente, yo creo que las aseguradoras deberían estar ya preparándose para tener un equipo de investigadores, deberían tener un equipo
de ajustadores profesionales, porque en definitiva, sabemos que la demora no está cubierta, pero si una mercancía estuvo en el puerto más de 60 días, bueno, tener la inteligencia, la capacidad de determinar si el siniestro ocurrió antes o después de esos 60 días va a ser un tema, el tema de las responsabilidades. Es decir, creo que el mercado de seguros hoy está viviendo una suerte de paz y de tranquilidad en el campo de los siniestros, porque todavía no se está viendo la ola que se viene, y yo creo que ahí deberían estar seriamente preparados para poder contar con los mejores profesionales que puedan asistirlos. Desde el punto de vista de la suscripción, obviamente este aumento de cúmulos, esta necesidad de prorrogar plazos de estadía en determinadas etapas del transporte, está generando requerimientos al mercado de seguros. Nuestra opinión es que ser muy cuidadosos a la hora de tener que decidir si se otorgan o no. Cada caso, como sabemos, cada caso es particular, pero si de repente me están haciendo un pedido de un aumento de suma asegurada por una acumulación determinada, no es lo mismo que sea en un predio que la aseguradora ya haya conocido o incluso haya inspeccionado por parte de sus ingenieros y que sepan qué características tiene y si va a estar cuidado o no. Uno de los otros problemas que está habiendo también es que hay muchos depósitos de mercancía que hoy no tienen personal, primero porque el personal no está asistiendo o porque el personal de seguridad no puede asistir por problemas de la cuarentena. Es decir, hoy tenemos una enorme cantidad de predios que están, digamos, a la buena de Dios, porque justamente el problema está en las dificultades que tiene la gente de llegar ahí. Entonces, no es lo mismo tener información sobre el depósito que no tenerla. Lo mismo pasa con las prórrogas. Bueno, las prórrogas de cobertura, la misma cosa. O sea, cada caso habrá que analizarlo en particular. Cuando uno tiene un pedido de prórroga de sumas de estadía en algún depósito, me parece que lo lógico sería, si la cifra es relevante, procurar hacer algún tipo de inspección previa antes de otorgarla, para ver en qué estado está la mercancía al momento que se está pidiendo la extensión de cobertura. Si bien es cierto que hay problemas de movilidad, también es cierto que hoy hay mecanismos de videoinspección que se podrían llegar a aplicar. O sea, eso también es un tema que hay que tenerlo en cuenta. O sea, la realidad es que una de las, digamos, consecuencias positivas de todo esto es que el uso de la tecnología se está haciendo más natural para todos y en realidad hay mucha oferta de tecnología disponible para poder resolver ese tipo de problemas. Desde mi punto de vista, el tema más preocupante para el suscriptor hoy es el cambio de estatus de las mercancías. Quiero decir, mercaderías que históricamente no fueron riesgosas y hoy pasaron a hacerlo de manera automática. Y que de repente las pólizas, todas las pólizas vigentes, están construidas y definidas en términos de medidas de seguridad en función de un riesgo que cambió radicalmente. Ayer leía un informe, me parece interesante para ilustrar esto, que salió aquí en Estados Unidos, que daba cuenta de 11 productos que iban a ser más demandados a consecuencia de la pandemia. Entonces uno encontraba 4 o 5 productos que, bueno, ya eran riesgosos antes, como mencionaban específicamente el tema de las laptops y mencionaban específicamente televisores, iPhones, como los productos que se van a robar, tienen más posibilidad, no es que se van a robar más, en realidad van a escasear y por consiguiente sí, alta probabilidad de que se roben más de lo que se robaban antes, pero luego aparecían productos históricamente que a nadie le hubieran preocupado demasiado, como juguetes, ajo, productos de vaping. Acá hay mucho vaping, estos que fuman estos cigarrillos medios extraños, bueno, juguetes, productos que históricamente no eran riesgosos, pero que van a faltar, bebidas colas de baja, por ejemplo, de diets. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los productos químicos que hacen los productos, las colas diet, vienen de China. Entonces, este exporte de las cadenas de producción está haciendo que empiecen a faltar productos donde históricamente no había problemas de oferta. Y entonces acá mi recomendación, que en realidad no hago más que repetir lo que vengo proponiendo desde hace bastante tiempo. Uno cuando va a tomar una cuenta como suscriptor, la información básica es qué tipo de mercadería es, qué valor tiene, por dónde va a circular, y otra de las preguntas básicas es, bueno, ¿cuál es la siniestralidad? ¿Cuál es la historia de siniestralidad de esta cuenta? Yo creo que eso está bien, y son preguntas básicas, pero en realidad un suscriptor debería estar pensando, bueno, ¿qué puede pasar de aquí para adelante? Entonces, por un lado, obviamente, están las medidas de seguridad que se puedan recomendar
para mantener o mitigar esa siniestralidad. Pero la pregunta clave no pasa por un tema de seguridad, sino que yo siempre digo que en lugar del departamento de seguridad, uno debería preguntar al departamento de marketing. ¿Por qué? Porque justamente el robo de mercancía al final del camino es una cuestión de oferta y demanda. Es decir, se va a robar más aquel producto que esté faltante, más allá de que obviamente los más valiosos siempre van a estar expuestos, que aquellos que está sobreofertado. Probablemente en Latinoamérica lo que vaya a ocurrir en los próximos meses es una sobreoferta de determinados productos que históricamente eran robables y que probablemente no lo sean tanto porque no haya mercado. O sea, se habla de una caída del Producto Bruto muy importante, se habla en Latinoamérica hay una gran informalidad en la economía, esa economía informal hoy no está funcionando, por lo tanto, la probabilidad de que se roben, por ejemplo, no sé, muchos electrodomésticos de acá para adelante debería ser bastante menor de la que había antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque la demanda de ese tipo de productos va a reducirse. Pero lo que hay que estar muy atentos de aquí para adelante y los próximos meses es justamente qué tipo de productos van a ser más demandados por esta cuestión. Pero esto para mí es una regla de marketing que debería respetarse siempre, no solamente por el tema de la pandemia. Con lo cual, y para cerrar mi breve editorial, mis recomendaciones básicamente son a los suscriptores estar atentos a las medidas de seguridad que se están tomando. Erika mencionaba recién el tema de los convoys, por supuesto que no es lo mismo 10 millones de dólares en un camión que en 5, revisar esos contratos que tengan y ver qué exposición están teniendo y si deben modificar las medidas de seguridad que habían establecido al inicio del contrato, tener cuidado con el otorgamiento de extensiones de cobertura, ya sea por montos o por tiempo, sin tomar los recaudos necesarios, y desde el punto de vista de los siniestros, insisto, ojalá me pueda equivocar, pero creo que va a haber mucha conflictividad a futuro, y contar con buenos profesionales y tener buenos abogados. Me parece excelente la iniciativa de Alsum de la semana que viene darle oportunidad a una abogada prestigiosa que empiece ya a trabajar en este tema, porque creo que también los abogados van a tener que estar presentes en todo esto. Así que esto es lo que quería comentarle por mi parte. Me gustaría darle paso entonces a Alfredo Chaya de Brasil para que nos cuente qué es lo que está pasando en Brasil. Cada país, como vamos a ver, han tenido políticas distintas respecto a la pandemia, algunos más restrictivos, otros menos restrictivos. El caso de Brasil es uno de los menos restrictivos, con lo cual es interesante saber en qué medida pudo haber afectado, o cómo está afectando esto al movimiento de carga, y qué estás viendo, Alfredo, al día de hoy en el mercado brasileño. Adelante, nomás. Buenos días, José. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Alguns pontos que nos destacou a Erika e também no que mencionaste vos, José Luis. Por el tema de comboio, gostaria de compartilhar também um conceito que estamos aí falando, não só por el trânsito, pero também mientras as paradas do caminhão. Então, o cuidado que o risk aggregation com a concentração de risco debe também ser considerada, validada, mientras las paradas en postos de servicios, abastecimiento y como estos. Entonces, el punto que nos destaca Erika, que se cuide no solo tu comboio, el concepto y el control mientras el tránsito, la viaje, pero también mientras las paradas. También mencionó ahí por el cuidado en juego en los almacenes. Sí, Erika, ocurrió un caso acá en Brasil, en los almacenes del aeropuerto, en el aeropuerto de São Paulo, en Guarulhos. La carga era principalmente mascarillas, y esto, parte de él, casi todo fue recuperada, pero en verdad a un cuidado, a una atención cerca de estos temas. También comparto la idea que en relación al mercado, las operaciones generales, hay que tener ahí un poco más de atención por el cambio de las cargas, de mercancías que se van a estar ahí alvo del juego. Comparto de la atención que lo que se va a suceder adelante establecerá un contexto, una dinámica distinta a lo que ocurría por ayer, por antes, y hay una atención importante.
se tiene un entendimiento que más de los huevos de carga general se van a empezar a retomarse en los efectos a partir de abril y ahora mayo. Entonces, el primer impacto, que fue por el mes de febrero y marzo, hubo, na verdade, uma retração da frequência do huevo de carga general, pero el punto de atención es que desde este punto adelante sí se le puede retomar las ocurrencias y más que esto con segmentos, con tipos de mercancías que antes no estaban en alvo de las cuadrillas. Un otro punto que también gustaría de contribuir con que mencionó Erika, el container dry box, sí se le resulta una suerte de un efecto estufa. Entonces, la concentración de energía, de calor adentro del contenedor puede suceder, pero que para estas cargas de test puede ser necesario la utilización de contenedores reefer. Y ahí es el punto de alerta, el cuidado del set point de la temperatura, que se le puede tomar ahí ajustes para temperaturas abajo de cero, que se va a dañar la carga. Entonces, este punto del uso de contenedores reefer, que se también atente a los ajustes de set point, como también un otro error, un otro problema que es muy recurrente, es respecto del stuffing, el plano de carga del contenedor, que se tome el cuidado de garantizar la circulación de aire para producir efectivamente la conservación, los cuidados con la carga. Una pregunta, por favor. La cantidad, o sea, la pandemia, o sea, la cuarentena en Brasil está como un poco más, digamos, menos exigente, pero de todas maneras la caída en el volumen de carga es significativo hoy en Brasil. O sea, la carga sigue circulando normalmente, ha caído, se transporta más, se transporta menos. ¿Qué visión nos puedes dar de eso? Hubo una retracción importante del transporte directamente relacionada a demanda, por la retracción de demanda. Pero se puede mencionar que la logística mostró una resiliencia importante. El flujo terrestre, como también los puertos, siguieron sus operaciones regularmente. Pero en verdad se dice que se tienen números que la reducción del transporte fue a 40%, 45% de reducción del volumen transportado. También se mostró ahí un grado de reducción de huevo, que fue una suerte de 18-25% de disminución de las ocurrencias de huevo. Entonces, una consulta. Una reducción. Ok. ¿Y cómo está el clima social hoy en Brasil? Me refiero a que, en definitiva, estos problemas económicos que en Latinoamérica se sufren mucho más, generan problemas sociales. ¿Cuál es el riesgo que percibes de que la gente, por ejemplo, no sé, empiece de manera vandálica a asaltar camiones, o que un camión quede detenido en algún lugar y haya un tumulto de gente que lo pueda estar atacando? ¿Cómo está el clima en general hoy? ¿Qué riesgo ves tú de que pueda ocurrir algo de eso? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está? Ok. No hay registro de anormalidades de vandalismos, de convulsiones sociales. No hay registro de esto. El país sigue con un control social adecuado, normal. Pero un punto que ya acontecía antes, y por supuesto se va a seguir, es el saque mientras un accidente. Este es un fenómeno común en las rutas, incluso ahí cerca de la ciudad, que mientras un emboque, un tomamiento, extravasamiento de la carga, sí ocurren con frecuencia los saques. Pero esto no es un problema de convulsión social decorrente de la cuarentena y del COVID. Es una dinámica que ya ahí acontece.
no creo que se va a expandir a mucho más que esto. Por lo menos por ahora no hay señal de este fenómeno. Buenísimo. Bueno, no sé si nos quieres comentar algo más, si no le damos paso a Juan Sí, Manuel vale. que nos cuente un poco de la situación en México, cómo se está viviendo. ¿Te parece? Sí, Genial. sí, si tiene ahí alguna otra, después complementamos más. Dale. Correcto. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo está el tema en México hoy? Bien, muy bien. Bueno, empezando un poco por lo que es el análisis a nivel país, se destaca que en México, te diría que a similitud con Brasil, es uno de los países que más ha postergado lo que es el confinamiento social y la restricción a las operaciones de las empresas en comparación con otros países de Latinoamérica, ¿no? Para tener una referencia, países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, días más, días menos, han decretado el confinamiento cerca del 20 de marzo, cuando México declaró la emergencia sanitaria, si mal no recuerdo, entre el 30 de marzo y el 1 de abril, donde supuestamente solamente podían seguir operando las empresas de primera necesidad. Digo. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque la realidad es que hoy, incluso 6 de mayo, todavía sales a la calle y te encuentras con tiendas de mobiliario o tiendas de electrónicos que todavía están abiertas al público. Entonces, digo, como primera conclusión de esto, creo que podemos mencionar o recomendar que si bien sí es esperable que empresas que comercializan o ofrecen soluciones de primera necesidad, como puede ser alimentos o productos médicos, son las que mayor reduzcan su volumen de ventas y por ende su movimiento de carga, la realidad es que si queremos entender qué está pasando por una cuenta específica, sí recomendamos, como tú bien decías, ir a la tecnología y sí analizar una cuenta específica. Pero también creo que es muy importante lo que se decía del incremento de los stocks para todas las empresas que han reducido su volumen de embarques. Digo, no solamente por el incremento de stock y el incremento del valor a riesgo, sino que lo que está pasando es que las bodegas en general están reduciendo su personal y por ende los elementos de protección asociados, por ejemplo, a brigadas de protección contra incendio o incluso personal de seguridad, no suelen ser suficientes para mitigar un posible riesgo, ¿no? Otra cosa que justamente que también se mencionaba es que empresas con malos resultados económicos tienen una mayor exposición a tener fraudes o incluso siniestros intencionales. Digo, paralelamente a esto, y a diferencia de lo mencionado hasta ahora, digo, en México sí se observa un incremento muy claro de la frecuencia de robos a lo largo de todo el país, asociado también a un nuevo dinamismo de lo que son las zonas de mayor exposición, ¿no? Si nosotros hacemos una evaluación durante los meses de enero y febrero, los estados más expuestos eran Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, y hoy, por ejemplo, vemos un Michoacán donde entidades reconocidas de estadísticas, como puede ser la Secretaría de Seguridad Nacional, ya lo ubican en el segundo lugar de mayor exposición. ¿Esto tiene, discúlpame, tiene alguna explicación lógica de por qué se mudó de un lado a otro? Bueno, la realidad es que el crecimiento de la siniestralidad tiene que ver con múltiples factores y específicamente en esa pregunta es que México tiene una particularidad respecto tal vez a muchos países de Sudamérica. No sé bien cómo es el caso de Colombia, pero sí donde las bandas de crimen organizado tienen una presencia muy fuerte y muy sólida y hoy tienen un gran problema en relación a lo que es la comercialización y la producción de los estupefacientes, asociado a dos cosas. Primero, muchas de sus materias primas provienen de China, por lo cual están teniendo ciertas dificultades para poder importar componentes que hacen a la producción del estupefaciente y asociado también a una falta de demanda vinculada a una falta de clubes nocturnos, bares, fiestas sociales, ¿no? Entonces, paralelamente, y digo, para no extenderme mucho más, derivado del tiempo que tenemos, creo que México tiene o históricamente tuvo un problema cultural, que si bien hoy se está tratando, porque hoy empezamos ya a ver que existen compañías de seguro que, por ejemplo, exigen en póliza ciertas medidas de seguridad que históricamente no se exigían, todavía seguimos viendo un gap muy grande entre la tecnología embarcada disponible para robustecer las medidas de seguridad de una empresa
y lo que realmente se está utilizando, ¿no? Yo siempre cuento a modo de anecdótico que hoy todavía me sigo encontrando con compañías donde cuando se hace una evaluación del riesgo y se proponen medidas de mitigación de esto, incluso te suelen hacer preguntas del tipo, ¿qué pasa con las unidades que todavía no tienen GPS, ¿no? Lo cual es un tanto insólito en relación al mundo en el que vivimos hoy en el 2020. Sí, evidentemente el tema que mencionabas de la particularidad de México con respecto al narcotráfico es que ya ha pasado antes también algo similar cuando hubo una guerra entre los carteles, que justamente la guerra impedía la comercialización y por consiguiente a toda esa gente, digamos, que de alguna manera está involucrada en ese negocio, había que igual darle de comer y por consiguiente se habían incrementado los robos, porque eran las propias bandas que robaban mercancías para darle a veces a sus colaboradores, o en este caso he leído por ahí también algo de que estaban como dándolo a la gente, haciendo como, para tratar de conseguir lealtades de la población. Con lo cual, efectivamente, tiene bastante lógica que en esos hay que tener mucho cuidado con esos estados que están ya identificados como muy afectados por narcotráfico, como lugares de alto riesgo. Y el otro punto que también levantás, que me parece importante, es que todavía en México hay deficiencias en el uso de toda la tecnología que hay disponible. O sea, hay una enorme cantidad de tecnología disponible para morigerar o mitigar las pérdidas, pero lamentablemente no está tan difundido como hubiera estado en el mercado mexicano, que bueno, esperemos que situaciones como estas, medias de shock, impulsen a un cambio. Así que bueno, te agradezco y cualquier pregunta después que la gente tenga que hacerte, viene después. Le damos paso a Carlos, que nos cuente un poco qué está pasando en Argentina y Chile. Entiendo que también tienes información de ahí, Carlos. Hace en mute, Carlos, ¿eh? Ahí está. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, buen día a todos. Sumando un poquito a la experiencia y a los conceptos que mencionaba José Luis respecto a qué es lo que está pasando y cuáles son los cambios, como bien decía recién, hay los temas obvios, ¿no? De mercadería como medicamentos o mercadería como mascarillas o equipos de respiradores, hay una variación del riesgo. Pero después sí encontramos, haciendo un paralelo, me atreví a hacer un paralelo entre lo que está ocurriendo en Argentina y en Chile, donde las diferencias en muchos casos depende de la posición que el gobierno haya tomado respecto a las medidas más o menos extremas de la cuarentena. En Argentina se tomó una medida muy extrema de la cuarentena, una aislación muy fuerte, donde prácticamente se vieron restringidos los transportes en un porcentaje altísimo. En los primeros días de la cuarentena tuvimos más o menos alrededor de 15-20% de transporte moviéndose, con lo cual eso hizo que la mercadería transportada sea muy poca, las rutas estaban altamente custodiadas por personal policial, y la mercadería solo de extrema necesidad, como alimentos y medicamentos, era lo único que se transportaba. Con lo cual, desde ese punto de vista del riesgo, sí tuvimos algunos robos en Argentina, algunos robos de mercadería, de producto. ¿Me escuchan? Sí. Sí tuvimos algunos robos de elementos medicinales o mascarillas que han escuchado y visto en televisión y medios, pero no ha habido un gran incremento de la siniestralidad. Con lo cual, lo que nosotros estamos sugiriendo en Argentina es, tenemos que tener cuidado con un par de cositas. Una es el hecho de una restricción tan importante para transportar nos llevó a que muchos transportistas o muchas empresas no autorizadas a transportar sigan sacando camiones a la calle con un nivel de informalidad importante, tanto en la contratación de los fletes como de las rutas tomadas, obviamente esquivando las principales vías de acceso y rutas de uso de
de rutas por peaje o carretera por cuota. Con lo cual ahí hay como una agravación del riesgo inherente a la restricción. El otro tema es, a medida que se vayan abriendo la flexibilización de la cuarentena, se vaya generando una flexibilización de la cuarentena, va a haber muchísima más informalidad en la contratación. Ha habido muchos despidos en la industria logística, con lo cual hoy en día hay muchísima informalidad en la contratación del transporte, lo que pasa a agravar un poquito el riesgo. Otra cosa que nos ha pasado en Argentina, que ya tenemos casos, es choferes que entre cambio de una jurisdicción y otra provincial le han hecho controles y en esos controles han detectado temperaturas elevadas, los cuales los han enviado inmediatamente a un nosocomio local para su control y su análisis de test más profundos de coronavirus, quedando la carga abandonada, bueno, o alojada en algunos lugares y puestos de detenciones, con lo cual, como bien decía Alfredo hoy, hay que ser muy estrictos y hay que seguir trabajando mucho en este tema de control de la ruta, las rutas preestablecidas, de esa manera uno va a poder proteger la mercadería cuando en este caso ya nosotros tenemos casos de carga que veníamos monitoreando, han sido abandonadas por su chofer, el chofer se lo envió al hospital de la zona. Como tema de Chile, que un poco hoy me comentaban algunos colegas chilenos, la siniestralidad se ha mudado un poquito a la zona del poniente, Carrillo, San Bernardo, esa zona hay mayor siniestralidad que otras veces. Como bien dijimos, en Chile hay una modalidad distinta de la cuarentena, donde hay un toque de queda, entonces en ciertos horarios nadie transporta, nada se mueve, y la siniestralidad está empezando a mutar a otras franjas horarias que antes no eran de alarma, en horarios más diurnos. En material clínicos y de medicamentos también tienen algún nivel de siniestralidad, han tenido alguna siniestralidad, nada muy significativa, pero ya tenemos casos en Chile de robo de ese tipo de mercadería. Sí nos están diciendo que hay bastante siniestralidad de rapiña y en las áreas de distribución, en la última milla, está creciendo un poquito la siniestralidad. Y sí hay, en virtud de la historia de Chile de baja siniestralidad, en virtud de la historia de Chile de una siniestralidad acotada comparada con países como Argentina, Brasil o Colombia, sí se empieza a dar una siniestralidad en mercaderías que antes no había y hay mucha resistencia del asegurado a subir las medidas, ¿no? O sea, siguen hablando, inclusive dice algunos suscriptores, con un concepto de riesgo anterior a la pandemia. Ahí, discúlpame, porque justamente sí. Chile es un caso bastante particular porque el problema del robo, que como vos señalás, parecía que siempre fue menor, cuando uno va a la estadística y las investigaciones que hemos hecho, el problema de robo en Chile ya tiene una larga trayectoria, pero daba la situación paradójica, era que como el mercado de seguros nunca había asegurado el robo porque no había robo, no se había enterado, con lo cual, si bien es cierto, y hoy el robo en Chile de carga es en términos relativos muy similar al que puede estar ocurriendo del lado argentino. Ahora, lo curioso es que las aseguradoras justamente recién ahora, o hace relativamente poco tiempo, han empezado a tomar conciencia del problema porque, claro, hay una demanda de seguros de algo que antes no había, y sí es un punto muy para destacar y para tener muy presente, es que no está todavía en Chile instalada fuertemente, como puede ser en otros países, estas ideas de planes de gerenciamiento de riesgo, no está instalado que una póliza tenga muchas condiciones respecto a las medidas de seguridad, y eso verdaderamente es un flanco débil que está ofreciendo el mercado chileno. La otra cuestión es que últimamente Chile lamentablemente se ha venido de alguna manera destacando por toda una conflictividad social. Cuando hablas del tema de la última milla, ¿puede ser que tenga que ver con eso en el caso de Chile? Sí, justamente hay como dos grupos en Chile de aseguradoras, ¿no? Compañías que ya han empezado a utilizar todos temas de prevención de riesgo y están sugiriendo medidas a sus asegurados, que son un poco los que se quejan de
que los asegurados son un poco renuentes a tomar estas nuevas medidas porque para ellos son hechos nuevos y se siguen basando en la historia de que en Chile hay baja siniestralidad. Y por otro lado, ya la siniestralidad venía siendo castigada por estos temas de rapiña y vandalismo, productos de los problemas sociales que vino teniendo Chile. Con lo cual, dentro de ese tema de que entraría bajo el título de vandalismo, problema social, nos contaba hace poco un cliente que es de sistemas y computadoras, no solo es que están robando alimentos, están parando camionetas de cualquier tipo, por ejemplo de computadoras, y han crecido la siniestralidad en ese tipo de productos. Con lo cual, hoy un suscriptor me decía, bueno, como comentar que hace falta concientizar más al mercado de Chile respecto a que estas medidas son muy, muy importantes, las de prevención, y que los asegurados tienen que entender que Chile no era lo que fue y que ya hay un riesgo distinto, ahora incrementado por el tema del coronavirus, ¿no? Así que eso era como un comentario. Buenísimo, Y la gracias. última que quiero, José Luis, agregar respecto a lo que comentaba Juan Manuel, a la tecnología, una estadística que me pasó la gente de Lojack, Wisetrack y otros proveedores de GPS de tecnología, solo un 5% de los equipos embarcados tienen anti-jamming. Y hoy en día la piratería en Chile se ha profesionalizado y entonces es como que los ladrones están un pasito adelante colocando ya tecnología para atacar y hay muy poca tecnología embarcada en los camiones para repeler el robo. Así que bueno, gracias por el tiempo y quedo abierto a cualquier consulta. Perdón, Sí. José Luis, no sé si me dejas una pregunta muy rápida. Una de las cosas también que se está observando en México es que los operadores, al haberse reducido el volumen, operadores, aquí se le dice a los conductores, al haberse reducido el volumen de embarques y de movimiento de mercancía, hay muchos operadores que se están quedando de alguna manera sin trabajo y también están afectando las estadísticas de robo derivado de su participación en los eventos. Carlos, ¿cuál es tu experiencia respecto de Sudamérica? ¿Hay también una idea de un incremento de robos asociado a la falta de trabajo por parte de los conductores o no? Sí, de intercambiar ideas con los suscriptores. Fundamentalmente ellos ven que en Chile, los suscriptores de Chile lo ven eso como un riesgo mayor. En Argentina todavía ese riesgo todavía no lo vimos. Como decía, hay mucha informalidad, tanto en la contratación, porque por estos días en Argentina se está transportando poco y hay mucho control en la calle. Creo que la siniestralidad en Argentina va a venir a medida que se vaya flexibilizando la cuarentena y se empiecen a enviar los camiones y se empiecen a contratar el camión que esté disponible para ese momento. Y un tema, por último, que me pareció importante, que me había olvidado, sobre lo que comenta José Luis sobre su teoría siempre del marketing de oferta y demanda del transporte. Hay un tema en Argentina que va a haber que tener muy en cuenta, es que ha habido un desabastecimiento muy fuerte de tecnología por cuanto las plantas de fabricación de la isla han estado cerradas desde que inició la cuarentena. Hay una restricción de importación, como venimos viendo, importante, con lo cual hay un desabastecimiento de producto de telefonía y electrónica muy fuerte en el mercado. Así que sobre ese tema vamos a tener que estar muy alertas y los suscriptores van a tener que estar mirando bien ese tipo de embarques. Buenísimo. Gracias, Carlos. Evidentemente el tema tecnológico y el tema de las medidas de seguridad, a ver, la buena noticia es que también la pueden usar hoy las empresas para mejorar su propia performance logística, con lo cual, lejos de ser un gasto, debería ser una inversión, pero bueno, para aquel que todavía no hizo esa inversión, en principio lo va a ver como un gasto, pero es un tema que hay que trabajar y trabajar bastante, y preocupante el tema de que no exista todavía, por lo menos de manera masiva, el anti-jamming, que es un dispositivo que verdaderamente contribuye mucho a tratar de detectar de manera temprana si se está ocurriendo un robo o no. Así que bueno, le damos paso entonces a Patricio que nos cuente un poco del tema de Colombia, cómo están viendo las cosas por ahí. Adelante, bueno, Patricio. Muchas gracias, buenos días a la mitad de la audiencia y buenas tardes a la otra mitad. Del caso de Colombia lo vemos muchísimo más cercano a lo que ocurre en Argentina. El confinamiento obligatorio
estuvo desde los primeros días y sigue todavía muy, muy fuerte. La caída de movimiento, las tiendas cerradas, los aumentos de stock, digamos, para no repetir lo mismo del resto de los disertantes, el parecido a los resultados que estamos viendo, lo que estamos viendo también en Argentina, es muy importante. Sí, lo mismo exactamente el movimiento de los aumentos de robo más para el norte del país, para el lado de Barranquilla, de Santa Marta, y muy vinculado a la parte de alimentos y digamos, abarrotes, como se le dice en México. Los aumentos en los stocks se están requiriendo principalmente las renovaciones de las pólizas que los asegurados estén solicitando, más aumento en la permanencia. Te estaba hablando de aumentos hasta de 180 días en las cláusulas de estadía en depósitos, lo cual los suscriptores, según la información que nos comparten, obviamente la está rechazando y manteniendo una estadía lo mínimo posible, principalmente en las renovaciones. Por lo cual, digo, Colombia se acercaría muchísimo más a lo que está ocurriendo en Argentina que lo que vemos en Brasil o lo que escuchamos de México. El tema de ahí la conflictividad social, cómo está funcionando el gobierno. Bueno, de repente, hasta ahora por lo menos lo que se lee, que el gobierno que más ha tratado de paliar un poco desde el punto de vista económico la situación en Argentina, ha sido Argentina, que están dando algunos beneficios fiscales y demás, cosa que hasta donde sé no se han dado mucho en México, no sé en Colombia si está el gobierno contribuyendo a morigerar un poco el impacto económico, porque claramente esto va a tener una consecuencia mejor o peor en lo que es nuestro negocio de transporte de carga, ¿no? Sí. Los ingenieros de riesgo y nuestros representantes allá o el equipo que tenemos en Colombia, leíamos un día leíamos que el gobierno iba a apoyar a las empresas, y al otro día que no ocurría. Por lo cual hoy no estamos viendo apoyos importantes desde el punto de vista del gobierno a las empresas o para mantener el empleo. No hay, más allá de lo que aparecía un día en los periódicos y al otro día se desmentía, no se han visto grandes esfuerzos del gobierno para apoyar a la parte privada, ¿no? al empresariado, y para mantener altos los niveles de empleo. Muy bien. Sí, me parece que este es un punto que parece ajeno a nuestra actividad, porque tiene que ver más con la macroeconomía, pero la realidad que en este caso particular creo que va a tener bastante que ver. Yo realmente creo que la conflictividad social no la estamos viendo aún, y ojalá que no la veamos, pero en realidad va a depender mucho también de la actitud que los gobiernos vayan teniendo respecto a una región que en México la informalidad es más del 50%, en Argentina está en el 40 y pico, y así sucesivamente, con lo cual la realidad, esa gente que está en informalidad, que son millones de personas, hoy no están teniendo ingresos, salvo que el gobierno o aporte algo, digamos, ¿no? Con lo cual me parece que es un tema que hay que seguirlo de cerca, porque puede ser parte del problema. Así que yo creo que hemos podido dar un pantallazo bastante general de las principales regiones del país, con lo cual, por nuestra parte, quedamos a disposición de la audiencia para responder las preguntas que puedan tener. Muchas gracias a José Luis y a todo el equipo de Asís Cargo. Bueno, acá tenemos la primera pregunta de Mark Hanna, de Chile. ¿Cuál es la estimación que pudiese ocurrir de robos sobre mercaderías comestibles o perecibles debido al aumento de la cesantía y por ende personas faltas de dinero? ¿Cuál es la responsabilidad de los transportistas? ¿Se estima un cambio legal de su responsabilidad? ¿Que los jueces estimen un hecho fortuito en este tipo de robos o asaltos? Bueno, en realidad, como venimos viendo, la posibilidad de que esto vaya a incrementar es real. Justamente estamos en el medio estamos en el ojo del huracán, con lo cual yo creo que estamos viendo una falsa calma,
Por consiguiente, es muy difícil en este momento decir qué va a pasar en los próximos meses. Vuelvo a repetir, yo siempre digo que en seguros no se puede ser optimista, siempre digo que hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Entonces, ojalá que lo que ocurra sea lo mejor, pero creo que hay que estar preparados realmente para lo peor. El tema de fuerza mayor justamente va a ser un tema que va a ser tratado por profesionales del derecho en el próximo webinar de Alsum la semana que viene. Por consiguiente, prefiero que sean los expertos legales en el tema que nos ayuden y bueno, Juan Manuel registra esta pregunta del amigo Marjana para que esté presente en el conversatorio de la semana que viene. Gracias. Bueno, María Alejandra Oaxaca. En caso de reclamaciones durante y post-COVID, ¿cómo se puede ver afectado el adecuado proceso de ajuste? Lo anterior teniendo en cuenta la oferta de ajustadores en la región y las restricciones de desplazamiento entre países. Sí, realmente es un tema, para mí, es el gran tema que se viene, que vuelvo a repetir, no está puesto sobre la mesa. Afortunadamente en nuestra actividad de seguro de transportes hay hay muchos profesionales, bueno, recién escuchamos al amigo Hanna que tiene toda una historia, y como él, hay muchos profesionales muy probos en la región. Yo creo que tal vez la alerta es que también a veces por cuestiones de costos, en los distintos mercados se le han ido dando lugar para hacer inspecciones en el tema de carga y demás a gente que tal vez no tenga la historia, la trayectoria y la experiencia necesaria. Y tal vez se justifique en el sentido de que la problemática o la complejidad no fuera tan grande. Yo creo que en este caso, en este contexto en particular, y por justamente poder definir mejor y de la manera más adecuada, documentada y fundada, qué parte es atribuible de un reclamo a algo legítimamente cubierto y qué parte no, demanda dos cosas: know-how y experiencia, digamos, para saber qué documentos pedir, de qué manera poder probar una cosa u otra, porque yo en ese sentido vuelvo a repetir, la mejor solución es elegir a los profesionales más probos, y el otro punto es que la distancia, en el caso de los seguros de carga, no es tan relevante en general, salvo para la inspección de la carga que pueda estar dañada, pero como el seguro de carga se basa en lo que es todo el fundamento de un ajuste, se basa en documentos que tienen que probar preexistencia, documentos que prueban fechas, documentos que prueban medios de transporte, contratos y demás, no veo que en ese sentido pueda afectar demasiado. Sí, seguramente va a afectar la posibilidad de verificar la mercancía, va a haber también problemas con los salvados, qué se hace con la mercadería que queda como rezago, en fin, yo creo que va a haber bastantes cuestiones complejas que vuelvo a repetir, la mejor que cuando uno tiene situaciones, es como pasa cuando uno tiene un problema médico, si tiene un problema simple va a cualquier doctor, pero cuando uno tiene un problema que percibe complejo, trata de ir al especialista. Bueno, yo creo que acá nos tenemos que apoyar muchísimo en los especialistas, que afortunadamente creo que en todos nuestros países hay y muy buenos. Muchas gracias, José Luis. Siguiente pregunta, bueno, es anónima. ¿Cuáles creen que serán los 3 rubros de mercaderías más expuestos a robo cuando se levante la cuarentena en Argentina? Bueno, creo que para mí está claro. O sea, para mí los tradicionales van a ser van a estar más expuestos al riesgo de robo, por lo que hablábamos recién. O sea, lo que va a haber es una escasez de oferta. También va a ir acompañado de una escasez de demanda. Nuestras estadísticas, no es algo que uno dice arbitrariamente, demuestran que cuando el Producto Bruto Interno de cualquier economía cae, tienden a caer los robos, contrariamente a lo que sucede con otro tipo de delitos. Ahora, este caso, para esto y para casi todas las cosas, es absolutamente excepcional. Por lo cual, ¿cómo se va a...? O sea, sabemos que la oferta va a estar reducida. Lo que no es si la demanda se va a reducir en la misma proporción o no, porque eso va a definir un poco el grado de riesgo que puedan tener los productos. Hoy la realidad es que casi cualquier producto está sujeto al riesgo de robo por la escasez intrínseca del producto, o sea, no tanto por lo que era históricamente. Yo diría que también hay otra cosa que digo siempre cuando me preguntan, bueno, ¿cuáles son los productos más robados? Y mi respuesta siempre
elude la definición de qué productos son, sino más apuntan a, uno, si está demandado o está ofertado, y la segunda, que no es menor, es de cuánta plata estamos hablando. O sea, no es lo mismo, hoy un embarque que vale 50.000 o 100.000 dólares, no importa, siempre, no ahora, siempre ha sido objeto de robo. Yo digo que en este momento cualquier carga de valor está más expuesta a robo que cualquier otra, con lo cual me guiaría más por los valores transportados que por el tipo de mercancía en un contexto como este tan volátil. Gracias. Isabel Lucas pregunta, si existe una restricción de algún tipo de mercancía para transporte, la cual ha sido indicada mediante decreto gubernamental y no tiene la autorización o salvoconducto para transportarlo, en caso de siniestro, ¿no estaría cubierto ya que estaría violando la ley? Bueno, en realidad, como sabemos, los seguros de transporte solo cubren, bueno, primero que solo cubren actividades lícitas, para empezar, y por consiguiente, cualquier actividad ilícita no estaría cubierta por ningún seguro. Respecto a las restricciones que pueda haber, en general, el transporte en sí mismo ha sido considerado una empresa, o sea, una actividad esencial, con lo cual transportar no es delito en ningún país, porque justamente es una actividad esencial. Lo que se ha definido como no esencial son algunas fábricas. De repente, en algún momento las de automóviles no fueron consideradas esenciales, porque obviamente no lo son desde el punto de vista de la salud humana. Ahora, hoy están siendo consideradas esenciales por el hecho de que se necesita que las fábricas abran para que la gente vuelva a trabajar. Por lo tanto, a ver, como siempre cada caso es particular. Yo diría que como línea general, si una mercadería ha sido incautada por una autoridad pública, por la razón que fuera, ese riesgo obviamente en principio no estaría cubierto, digamos. Por lo tanto, y con respecto a las restricciones que pueda haber, tiene más que ver con las actividades industriales o de manufactura que el gobierno haya definido que sean esenciales o no. Ahora, si se produjese un robo de una carga que no debería estar habilitada para transportarse, habrá que ver la forma, otra vez hay que volver a los documentos, analizar el caso muy en particular. O sea, no se puede a priori decir si algo está cubierto o no. Como decía un viejo maestro mío, decía, primero hay que leer la póliza ante cualquier situación, después hay que ver todos los documentos y finalmente ver el contexto en que la cosa se produjo. Listo, gracias. Bueno, acá tenemos otra. Gonzalo de Romaña, de Perú, pregunta. Se están presentando reclamos por robo de carga bajo amenaza a los familiares de los responsables de los almacenes de carga. Autorizan la salida de la carga bajo amenaza de sus familiares. ¿Tienen referencia a casos similares en otros países? La verdad que, digamos, sinceramente no. Me gustaría, si alguno de los colegas de los distintos países nos puedan decir si eso es así o no. La realidad es que yo creo que se desconoce mucho de por qué alguien, o sea, por qué se dice, por ejemplo, y no lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades de casi todos los países, que en un margen de entre el 60 y el 70% de los casos el conductor está involucrado, ¿está bien? En realidad, saber si ese conductor, que teóricamente, y lo dicen las autoridades, vuelvo a repetir esto porque es muy importante, no es una apreciación, no es una información que damos nosotros, es lo que uno recoge cuando entrevista a gente de seguridad o ellos mismos se exponen en algún seminario. Si la motivación es estrictamente económica o realmente hay alguien amenazándolo detrás, la verdad que es imposible de saber. Honestamente, no lo descarto. No creo que sea, ni que haga falta que ese sea una metodología que se vea frecuentemente. No me parece una metodología necesaria siquiera. Ok. José Luis, si nos permites, vamos a hacerle una pregunta a Erika y después volvemos contigo. Erika, ¿estás por ahí? Perfecto. No olvides quitar el mute. Sí. ¿Cuál es la cláusula? La pregunta de Luis Alberto Monzón. ¿Cuál es la cláusula que se debe utilizar para cubrir los daños por variación de temperatura en el caso de cubrir pruebas de COVID-19? Sí, si es que se va a usar la cláusula de refrigeración, vamos a decir, si es que se requiere un ambiente controlado, lo más adecuado es usar la cláusula de refrigeración. Esta incluye y tiene también inclusive un clausulado adicional
que incluye la parte de variaciones en temperaturas. Estamos hablando básicamente, puede ser ya sea de algunas de las del clausurado 2009 de Londres, del 1 de enero del 2009, o puede ser de las del 1989, ¿no? Pero cualquiera de ellas, y dentro de estos clausulados de refrigeración existe la cláusula A, B y C, técnicamente. En realidad es la A y C. Me imagino que para casos prácticos lo más lógico es pensar que va a ser una cobertura a todo riesgo. Entonces sería la cláusula A para productos refrigerados. Hay que ver que hay algunas cláusulas diferentes en refrigerados, solamente ver que sea la más apropiada. El número exacto no lo recuerdo en este momento. Bueno, gracias. Y otra pregunta para Erika. Patricia Alarcón, de Bolivia. ¿Se puede conseguir una cobertura de lucro cesante a consecuencia de un accidente del medio transportador? Ahí hay que ver, primero hay que ver un poco el concepto de lucro cesante, ¿no? El lucro cesante a nivel internacional es una pérdida de beneficios, o un business interruption, y la respuesta sería no. En transporte no se hace lucro cesante bajo el concepto internacional. Sin embargo, vemos que en algunos países, por ejemplo, en Colombia, una resolución circular permite que haya un lucro cesante, que más bien es un aumento de la suma asegurada de hasta un 10% sobre el valor real. Es decir, si la mercancía vale 100, puede uno incrementar la suma asegurada hasta 110 mediante este lucro cesante, pero es un aumento simplemente de la suma asegurada. En otros países, como en Argentina, conocemos lo que es el beneficio imaginario, que es más bien no es algo regulado, pero sí es una usanza de mercado, donde una vez que se establece el costo seguro y flete, podemos poner este beneficio imaginario. Originalmente era para gastos extras, hoy en día también debería demostrarse cómo fue gastado este beneficio imaginario. En algunos casos se ve del 10%, en mercados blandos se ha visto de 20%, pero en otros países generalmente no. La base debería ser el costo, valor y flete. Okay. Gracias. A ti. Bueno, si quieren, alternemos una y una con José Luis. Gracias. José, pregunta... Sí, Juan Ignacio Rodríguez Gasulla. ¿Por qué el robo en transporte terrestre es, lamentablemente, un tema de larga data en Chile y las coberturas están plenamente establecidas, lo mismo que las restricciones y condiciones? No sé si entendiste. A ver, sí, si interpreto la pregunta, en realidad estaría como diciendo que, bueno, que la cobertura ya existía hace bastante tiempo. La realidad, y lo puedo decir en primera persona, bastante a Chile, tratando de vender nuestros servicios de risk management al mercado de seguros, y me consta porque me lo han respondido que al mercado de seguros, sinceramente, por lo menos hasta hace unos cuantos años atrás, no les resultaba relevante. ¿Por qué? Porque no tenían seguro. De hecho, había una situación bastante paradójica, que las exportaciones a Argentina, la cobertura de seguro terminaba en la cordillera, porque del otro lado tenían temor a que los robaran y por consiguiente no daban cobertura, que de hecho era una situación bastante particular. Y por otra parte, no sé al día de hoy cómo está funcionando el mercado, pero la forma en que cubrían el robo en Chile era una forma muy particular, que como que cubrían una suma fija en un camión, y lo cual hacía que el riesgo, o sea, prácticamente el siniestro fuera absorbido más a veces por el asegurado o el transportista que por la propia. A ver, lo cierto es que, y lo estamos viendo al día de hoy, por las razones que fueran, ya sea porque el seguro que existía era insuficiente o no existía, o las razones o por una falta de preocupación o de impacto en la cuenta de resultados de las aseguradoras, no hay
al día de hoy todavía una cultura de gerenciamiento de riesgo en Chile. Esto es una realidad. Y la otra realidad es que eso se traduce en que las empresas no están utilizando tecnología para prevenir los siniestros. Y esto no es tampoco tan excepcional. Nosotros en México ya cumplimos más de 10 años, pero recién hace 5, el mercado, a pesar de que tiene una siniestralidad creciente, recién empezó a adoptar medidas de gerenciamiento de riesgo porque no se estilaban. Y es muy difícil convencer a un empresario que tiene cientos o miles a veces de viajes por mes, decirle que ahora tiene un nuevo costo que antes no tenía, digamos. Con lo cual, es un cambio cultural. En Chile todavía no se ha dado la situación, pero bueno, a fuerza de golpes se va a ir dando naturalmente. Es la evolución natural la que ha tenido en México. Brasil arrancó con esto hace más de 25 años. Nosotros mucho de lo que hacemos lo trajimos de Brasil. En Argentina vino un poco después vino en México. Bueno, y Chile también está entrando en esto, porque vuelvo a repetir, las estadísticas oficiales, que en Chile son bastante buenas, dan cuenta de que en términos relativos tiene tanta siniestralidad Chile como Argentina hoy en día. Ok, muchas gracias, José. Entonces, alternando, otra pregunta para Erika. Segundo, Isaías Ávila pregunta: ante la problemática actual, ¿no será necesario plantear una nueva cláusula por pandemia por fuerza mayor en protección del transportista? No te escuchamos. Ya, perdón. A ver, técnicamente, si vemos desde el punto de vista de la carga, las pandemias técnicamente no deberían estar cubiertas en carga. Pero ojo, lo comentó José Luis durante su parte introductoria. Existen diferentes coberturas, existen diferentes pólizas, algunas excluyen expresamente, otras se entiende que no están implícitamente excluidas, y en otras pólizas podría ser que esté expresamente cubierto. Entonces, primero que nada, tendremos que ver ahí si es que per se está cubierto o no. De acuerdo a los clausulados estándares de Londres, no estaría cubierto. Ahora, y si nos vamos al CMR, que es la Carriers of Merchandise by Road, en Europa tampoco estaría cubierto, o similares. Entonces, deberíamos de partir bajo el principio que no existe una cobertura para pandemias. Sin embargo, sí se está viendo algunos, cada compañía o inclusive los mercados internacionales están creando ya clausulados para expresamente excluir y quitar cualquier otra duda con respecto a la cobertura, pero en líneas generales no estaría cubierta. Muchas gracias, Erika. José, pregunta, bueno, tiene un nombre sin apellido, creo. Considerando una mayor concentración de carga en bodegas y ante la disminución de personal logístico, ¿consideran que sería conveniente que las aseguradoras incorporen una supervisión de la carga en estas bodegas para prevenir pérdidas o daños? Sin duda la respuesta es sí. O sea, no digo que sea sencillo, pero realmente sí. A ver, hay que estar atento a esto. O sea, hay que estar atento a qué riesgo tengo en ese lugar. A veces las aseguradoras no tienen información en tiempo real de cuál es el cúmulo que tienen en un determinado lugar. Y probablemente no están preparadas para eso. Pero me parece que, por eso digo que hay que instrumentar medidas de prevención que no son solamente prevenir el robo y demás, sino que las aseguradoras deberían tener que estar adoptando algunos criterios diferentes ante una situación que es completamente diferente a lo que se ha vivido nunca en la historia. O sea, a mí me da la impresión, por momentos, es que el mercado está analizando mucho la teoría desde el punto de vista de, bueno, si está cubierto, no está cubierto, una cosa u otra, si es fuerza mayor, no es fuerza mayor, pero no veo realmente iniciativas que vayan en la dirección de tomar el toro por las astas, decir, bueno, me tengo que embarrar un poco y tengo que empezar a mirar un poco más los riesgos, porque vuelvo a repetir, para mí estamos en el ojo, en el ojo del huracán en ese sentido. Y el otro tema que
tampoco veo que se esté haciendo algo, y me parece que habría que verlo, Carlos comentaba recién, hemos tenido varios casos de conductores que le han detectado coronavirus en tránsito. ¿Está bien? La pregunta es, ¿las aseguradoras han habilitado una línea 24 horas para que una persona pueda llamar a las 3 de la mañana y decir, señor, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? O sea, me parece que, sinceramente digo, ¿no? Como una crítica constructiva, me parece que la actitud está siendo demasiado pasiva respecto a la magnitud del problema. Entonces, no contar con una línea de asistencia hoy, cuando algo puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, o me desembarcaron la mercancía en un país diferente al que yo tenía que ir, ¿qué hago? O sea, no veo muchas iniciativas en ese sentido. Y el tema de los cúmulos y las inspecciones de los predios, y tomar, o sea, sabiendo que en los predios no hay gente custodiando la mercancía, bueno, no digo que sea sencillo, pero lo que sí digo que me parece que debería haber cierta mayor proactividad de la que se está viendo hoy. Perfecto. Acá tengo una pregunta que yo creo que es para los dos, e incluso para el Zoom, no sé si Leonardo también quiere hablar. Nos la envían desde nuestra transmisión en YouTube, para los que quieran en algún momento en nuestros próximos foros tenemos transmisión desde YouTube. Juan David Espinosa desde Nicaragua. Muchos de los suministros médicos, cuando son robados, pierden inmediatamente su valor porque se pierde la trazabilidad exigida por las autoridades de salud. Ejemplo de ello, lo que sucede con los reactivos para hacer las pruebas COVID. En este sentido, las aseguradoras y Alsum tienen previsto hacer publicidad o piensan proponer a los gobiernos hacerla para ver esta realidad y desincentivar el robo. Leonardo, me parece que es para Alsum la pregunta. Sí. No sé si... Bueno, pues muchas gracias. Ese tema lo habíamos tratado con algunos de los afiliados y sí creo que hace falta un poco más de pedagogía porque la verdad es que no le cabe a uno en la cabeza que haya gente robándose los reactivos. Es decir, uno entiende que se roben las máscaras o uno entiende que se roben las batas porque esos son elementos fáciles de reducir y que en cualquier mercado va a encontrar como consumidores ordinarios queriendo adquirir esos implementos. Pero ¿quiénes están comprando los reactivos para el COVID? De estos reactivos hemos tenido noticias que ya en varios países de América Latina incluso las pruebas o los reactivos se los han ido robando. Entonces, creo que el oyente de Nicaragua nos da una buena idea. Alsum tiene contactos con la mayoría de las asociaciones de seguros de América Latina y podemos proponerles que nos ayuden con algo de pedagogía. Usualmente las asociaciones tienen buenas relaciones con las autoridades porque siempre les ha preocupado el robo, entonces hay como canales de diálogo para hablar de estas cosas con las autoridades. Pero también creo, y ahí les devuelvo un poco el balón a nuestros amigos aseguradores y gerenciadores de riesgo, que el esfuerzo que puedan hacer cada uno de ustedes individualmente, que también tienen mucho contacto con el mundo real, con la arena, con los operadores que están allí todos los días jugando. Todos sabemos que desafortunadamente muchas veces los casos de robo cuentan con la complicidad de los conductores y de las personas que manipulan, digamos, que tienen permiso para acceder a las mercancías, y a ese tipo de personas sí que tienen acceso los gerenciadores de riesgo y las aseguradoras. Entonces, sin perjuicio de que por el lado institucional nosotros como asociaciones podamos hacer algo para crear conciencia en que no vale la pena hacer esos robos y sí le generan un gran traumatismo a la sociedad, como si no fuera suficiente el traumatismo para evitar por lo menos robarse eso. Pero bueno, parece que no es suficiente ese argumento, entonces que también individualmente el mercado se pudiera sumar a esa pedagogía para que la gente no interrumpa la cadena de esos suministros tan valiosos y tan necesarios en este momento para nuestros países. Eso es lo que me atrevo a comentar. Gracias por la oportunidad. Una opción que nosotros hemos utilizado, y de hecho se sigue utilizando hoy en día para los robos comunes, es que la empresa que haya sido afectada publicite, haga una solicitada en algún periódico de circulación masiva, advirtiendo a la población de que se ha robado algo. Es más sencillo cuando estamos hablando de productos que tengan un número de serie, porque ahí uno puede incluso listar el número de serie de los productos, alertando no solo a la población, sino a un comprador de buena fe
de que algo se robó y que le está informando el tipo de producto. Si, por ejemplo, en el caso de los test o cualquier otro producto, tuviera alguna facilidad de identificación, la recomendación más simple, y eso puede ser con acuerdo de la aseguradora, obviamente, es que publiquen en medios públicos dando a cuenta de que se producido un robo y dando la mayor información posible sobre esa carga, de manera de alertar a los canales formales y los informales de que ha ocurrido un robo y que están comprando algo que ha sido sustraído, digamos, lo están adquiriendo de manera ilegal. Muchas gracias, Erika, no José. sé si tú quisieras agregar algo con respecto a eso o ya crees que todo está dicho. Yo creo que ya todo está dicho. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, Erika, muchas gracias, José Luis y al equipo de Hazte Cargo. Infortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Hubo más preguntas, pero bueno, quedarán para una próxima ocasión. No sé si quieren dar alguna palabra de despedida antes de pasar a la clausura del evento. Erika, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Zoom por la oportunidad. Gracias, José Luis, por el dúo. Fue muy interesante realmente este conversatorio. Creo que había para extendernos unos minutos más, ¿no? Creo que la receptividad de todos los participantes lo está demostrando. Entiendo que ha sido el foro con mayor participantes al día de hoy, lo cual es muy bueno. Y por favor, cualquier cosa, estamos a la disposición, ya sea como parte del team de Zoom, en mi calidad de ser parte de la junta directiva, o como Swiss Re naturalmente también. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Erika. También para mí ha sido un gusto compartir pantalla contigo. Así que, bueno, podemos repetir en cualquier momento. Realmente creo que, digamos, la constancia en esta iniciativa de Alsum de hacer webinars tan interesantes como este, y todos los que han ocurrido y los que van a ocurrir, es sumamente destacable. La verdad que hacen un trabajo fantástico. Yo realmente los felicito. Como digo siempre, para todos los que formamos Hazte Cargo es realmente un placer de verdad poder tener la oportunidad de contribuir y apoyar a Alsum en lo que hace, por el profesionalismo y por la constancia. No es tan sencillo generar contenidos, o sea, todos sabemos que eso es muy difícil, y sin embargo el método de Alsum ha sido realmente fantástico, así que yo agradecido y feliz de que todos podamos, y hablo por el nombre de todos los que formamos Hazte Cargo, agradecido por esta oportunidad. Y nada, cuenten con nosotros. Y respecto a las preguntas que puedan haber quedado colgadas, con todo gusto, Juan Manuel, si después nos las reenvían, con todo gusto las vamos a tratar de contestar, y cualquier consulta que quieran estamos a disposición. Así que yo realmente estoy agradecido, les agradezco a todos la participación, espero que se cuiden, esperemos que salir lo más pronto posible de todo esto, pero reitero, preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor, porque creo que se va a requerir mucho esfuerzo de acá para adelante. Así que nada, les agradezco a todos y un cordial saludo. Adiós. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Erika. Bueno, ya para terminar, algunos estaban preguntando si hay estadísticas sobre aumento de siniestralidad. Bueno, la verdad, no tenemos estadísticas oficiales, pero en el momento en que ustedes se inscribieron, respondieron unas preguntas. Entonces, a modo de sondeo, es decir, una estadística no oficial, los participantes de este foro, en un 31% contestaron que sí han tenido menos ingresos debido al COVID. Es decir, que este coronavirus ha afectado sus ingresos. Solo un 2% dijo que han reportado un aumento en los siniestros. Es decir, que al menos en la población, en este universo del foro, es muy poca las personas que tienen más siniestros. Y bueno, el 67% no sabe si tiene alguna pérdida o no reporta todavía su compañía de pérdidas. ¿Listo? Eso es simplemente como para mostrar algunos datos. Alcanzaron a estar 200 personas conectadas. Correcto.
Y bueno, ya para finalizar, simplemente quiero mostrarles nuevamente la información del siguiente foro, que será el miércoles 13 de mayo, 13 de mayo, será el foro COVID-19 y las pólizas de transporte, análisis de cláusulas y conceptos jurídicos relacionados. Como se mencionó varias veces durante este foro, ya hemos visto, digamos, la visión del suscriptor, ya acabamos de ver una visión también de los gerenciadores de riesgos, pero muchas veces las personas tienen dudas ya sobre los asuntos jurídicos, la ley. Entonces, tendremos a Elizabeth Turnbull, de Preston Turnbull LLP, ellos son de Reino Unido, quienes nos estarán hablando sobre algunas cláusulas que están en el contrato de transporte, de la póliza de transporte, como las que ven en la pantalla, vicio inherente, la cláusula de tránsito, gastos consecuenciales o extras, y las nuevas cláusulas del Joint Committee y del Lloyd's que emitieron por esta pandemia. Entonces los esperamos en nuestra página web de Alsum. Podrán hacer la inscripción o cuando les llegue en el boletín, como siempre, a sus correos. Por último, los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube. Pueden entrar en YouTube y buscar Alsum, Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos. Nos siguen y ahí les podrá aparecer la notificación cada vez que también tengamos una charla. También estamos en LinkedIn, donde publicamos noticias relevantes sobre Marín, nuestros blogs sobre seguros de transporte y seguros marítimos en general, y algunos documentos que pueden ser de su interés. En LinkedIn también estamos como Alsum, Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por sus preguntas y por su asistencia y los esperamos en una próxima ocasión. Feliz día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias por la invitación y seguimos a disposición desde Brasil. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos y muchas gracias. Saludos a todos. Saludos para todos.